Muy buenos días y bienvenidos a Momentos de Fe. Yo soy el diácono David. Hoy quisiera compartir con ustedes los 7 pecados capitales en la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esos 7? ¿Te lo sabes? Tal vez no, tal vez sí, tal vez solamente te acuerdes de alguno de ellos. Pero no te preocupes, los voy a compartir contigo. Y después vamos a mirar cuál puede ser el pecado más grave de los 7 en tu vida. ¿Cuál es el pecado capital más grave en tu vida? ¿Te lo sabes? No te preocupes, te los menciono. Los 7 pecados capitales según el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1866, por si tú los tienes en tu casa, el Catecismo de la Iglesia, los puedes repasar conmigo o los puedes mirar después. 1866, los 7 pecados capitales. ¿Por qué son capitales? Porque son los padres que pueden producir otros pecados en nuestras vidas. Por eso son llamados pecados capitales. Son los más grandes que pueden producir otros o otros vicios. Que por eso estos son los 7 que se los menciono. No necesariamente están en orden, pero así nos los ponen el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1866. La soberbia, la envidia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. En una ocasión se me acerca una persona y me dice: diácono David, ¿cuál es el pecado capital más grave? Les confieso que por un momento me puso en apuros, porque ni siquiera me acordaba de ellos, en orden o cuáles eran los 7. Pero me tomó unos segundos para poder yo elaborar su respuesta a su pregunta. Le digo, el pecado capital más grave es aquel con el que tú constantemente estás batallando. Muchas veces, mis hermanos, no necesariamente un pecado capital que me afecta a mí puede ser el mismo que te afecta a ti al mismo grado. Por ejemplo, hay personas que le batallan con el pecado de la soberbia, pero no necesariamente ese es el pecado más grave para mí. Aunque los 7 son pecados capitales, son gravísimos si no tenemos cuidado. Pero muchas veces alguien le batalla con otro pecado más que con otro. Si alguien tiene problemas con el de la lujuria, no necesariamente otra persona lo tiene ese problema al mismo grado. Puede ser una persona más soberbia la otra persona. Por eso el pecado capital de la otra persona es el de la soberbia. Y de la otra es la lujuria. O de alguien más puede ser la pereza. O de alguien más puede ser la ira o la avaricia. Por eso, mi hermano, si el pecado capital que tú más le estás batallando a diario, ese es tu pecado más grave. Aunque los 7, repito, son pecados capitales graves que pueden llevarnos a otros pecados, cometer otros pecados y eventualmente matar nuestra espiritualidad y también nuestra vida corporal también, o a alguien más. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, saber cuál es el pecado capital en mi vida que más me afecta. Ese con el que yo constantemente estoy batallando, ese es el pecado más grave en mi vida. Que Dios, pues, que es bueno y misericordioso, nos ayude, nos ilumine, nos guíe a darnos cuenta cuál es el pecado capital que yo constantemente estoy más expuesto, y que me dé la fortaleza para saber distinguirlo y rechazarlo, y así no hacerme daño yo ni a los demás. Que ese Dios, pues, que es bueno y misericordioso, nos ayude, te ayude a ti, me ayude a mí el día de hoy.